Nos visita hoy en 20 Manzanas Aida Kemmelmacher, que es una jurista que ha desarrollado en la Argentina la teoría del derecho civil constitucionalizado y ha participado en la redacción del Código Civil y Comercial, la unificación del Código Civil y Comercial unos años atrás. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. ¿Qué es el derecho civil constitucionalizado? El que abre el nuevo Código Civil y Comercial se encuentra con el derecho civil constitucionalizado, porque los artículos 1 y 2 de este nuevo Código Civil hablan de las fuentes y la aplicación del código y de la interpretación del código. Y para ambos fenómenos, el de la aplicación y el de la interpretación, dice que los casos que el código va a resolver tienen que mirarse a la luz primero de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. O sea que no puede haber una división entre lo que fue el derecho civil clásico y esta teoría que viene de los derechos fundamentales y de los tratados internacionales de derechos humanos. Esa es la prueba más evidente de que no hay una línea que separa, como se creía antes, al derecho civil de los derechos fundamentales, sino que tienen que estar en consonancia, tienen que mirar en la misma dirección. Esto ya fue objeto de un gran debate histórico que se planteó entre Alberdi, que fue, ¿no es cierto?, quien prácticamente nos hizo la Constitución Nacional, o por lo menos la fuente más importante fueron los trabajos de Alberdi, y Vélez Sarsfield, que fue el autor del Código Civil y Comercial. Cuando Vélez le muestra a Alberdi el proyecto que él había hecho, entonces Alberdi le dijo: usted cita todo el derecho comparado, conoce muchísimo los juristas franceses, todos los códigos de la época, pero hay una sola cosa que usted acá no menciona, que es la Constitución Nacional. Sus notas tan eruditas nunca citan a la Constitución Nacional. Y tenía razón Alberdi. Y eso motivó que Alberdi le dijese: la Constitución no puede mirar en una dirección y el Código Civil en otra. Y justamente Alberdi ejemplificaba con los temas que hoy no son tan caros y tan significativos para nosotros, como es el derecho de la persona y el derecho de esa persona en la vida familiar. Así, por ejemplo, Alberdi lo primero que le criticó a Vélez fue que había regulado un matrimonio que era el matrimonio canónico, siendo que la Constitución Nacional, en el artículo 20, le daba y le sigue dando a los extranjeros el derecho a celebrar matrimonio conforme a la ley. Entonces, esos extranjeros que venían a nuestro país y que pertenecían a diferentes religiones no se podían casar por la ley civil acá, porque el único matrimonio que regulaba el Código Civil era el matrimonio canónico. Entonces le dice: usted está regulando un matrimonio que es contrario al artículo 20 de la Constitución Nacional. Y nosotros tuvimos un régimen inconstitucional del matrimonio hasta que se sanciona la ley de matrimonio civil, que es la primera ley que nosotros podríamos decir fue la gran ley que secularizó el derecho en la Argentina. Muchos temas surgen de esta introducción. La primera, la cercanía que hay del derecho a la vida cotidiana de la gente y a veces lo lejano que puede parecer cuando se habla de términos jurídicos. Es decir, lo vimos en este debate sobre el aborto en el que usted participó con una ponencia y donde hubo bastante conflicto, controversia entre los que estaban ahí presentes. ¿Cuánto importa a la vida cotidiana de la gente cuán bien se piensen las leyes? Importa muchísimo cuán bien se piensen y cuán bien se escriban las leyes. Cuando nosotros tuvimos el altísimo honor de integrar la comisión que redactó el anteproyecto que sirvió de base para el Código Civil y Comercial, nosotros nos preocupamos muchísimo del lenguaje. O sea, el derecho tiene un lenguaje técnico, como todas las ciencias, tiene un lenguaje técnico.
Pero es que el derecho, las normas del derecho van destinadas a la gente, a las personas, a las diferentes personas. Entonces, el destinatario de esas normas, que no tiene por qué saber derecho, como mínimo tiene que entenderlo. No es posible que esté con un diccionario al lado. Entonces, si usted lee el Código Civil y Comercial, va a ver que es un código que está escrito como le enseñaban en la escuela a escribir. Sujeto, verbo y predicado. Los gerundios los usan muy pocos, siendo que en el lenguaje forense el gerundio es algo muy utilizado. El código trata de que, por supuesto, es un sistema, y para entender un sistema usted va a necesitar un letrado. Pero si está leyendo cada artículo, que el hombre de la calle pueda entender lo que ese artículo dice. Fue una preocupación muy especial el problema de un idioma que se entienda. Un lenguaje llano. Un lenguaje llano, por supuesto, hay cosas que son técnicas y no se pueden decir de otra manera, pero no es posible que el ciudadano común, que es el destinatario de esas normas, para entenderlas tenga que tener el diccionario al lado. Se hace más accesible, accesible al ciudadano. Y a propósito de esa reforma, que llevó unos 3 años y mucho trabajo, ¿qué nos dice el nuevo Código Civil y Comercial? ¿Qué directiva nos da como sociedad? ¿Cambió algo con respecto al anterior? No hay una ruptura con el pasado. Este código de ninguna manera es esa ruptura con el pasado. Lo que tiene, por decir, de revolucionario, porque en todo fenómeno de la codificación hay muchas cosas que se mantienen, como esto que estoy explicando, y otras cosas que hacen un corte con ese pasado. Evidentemente, nuestro Código Civil y Comercial, este segundo aspecto, que es el de la cosa novedosa, por no llamarla revolucionaria, es la que integra el derecho de las personas y de las familias. En primer lugar, ya no hay una sola familia como único modelo que el legislador tiene en cuenta, sino que el legislador tiene en cuenta que las personas se organizan de muy diversas formas familiares. Entonces, recoge, si usted quiere, esta idea que nos viene de los derechos humanos, que en realidad, más que el derecho de la familia o de las familias, si usted quiere, es un derecho que tiene la persona a vivir en familia. O sea, esta concepción, este entendimiento de que normalmente la persona donde mejor desarrolla su personalidad es en el grupo familiar. Pero eso no quiere decir que todo sea un absoluto. No hay esta creencia de que siempre es la familia y para colmo la familia de origen. La familia de origen, por supuesto, es la primera que respetamos, es la que está en los tratados internacionales, pero hay un reconocimiento de que hay otras maneras en las que una persona se puede organizar en su vida y que hay veces que son más los afectos que los vínculos biológicos los que pueden llegar a generar esta noción de familia. Entonces, eso es lo que ha modificado. Sobre este tema en particular, digamos, el hecho de las técnicas de reproducción que además implican en algunos casos la donación de óvulos o esperma, ¿no ha rejerarquizado un poco a qué se le da prioridad? ¿No? Bueno, como que la crianza por sobre la genética, y eso afecta en general a otros casos, digamos. En primer lugar, este código acepta 3 clases de filiación, ¿sí? El viejo código de Vélez hablaba solo de lo que existía en su época. No le podíamos exigir otra cosa a Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield fue un hombre de su época e hizo un código de su época, por eso lo admiramos tanto. Pero él hablaba solo de la filiación biológica, ni siquiera de la adoptiva. La filiación por adopción vino tiempo después por una ley especial, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos nosotros en la Argentina? La filiación biológica, esta que está fundada en el vínculo, el bios. Después teníamos la adopción, después de muchos años, y nos faltaba un tercer tipo de filiación. Ese tercer tipo de filiación es la filiación de las llamadas TRA, de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, ¿sobre qué se funda esta tercera clase de filiación? Esa tercera clase es la que nace de la voluntad procreacional. Esa voluntad procreacional
a veces coincide con el dato genético. A veces esta pareja que vive en unión convivencial, o esta pareja que vive en matrimonio, o esta mujer sola, van a las técnicas de reproducción humana asistida con su propio material genético. Pero pueden venir con material genético de un tercero, que si usted después hace el ADN a ese niño que ha nacido, ese niño que ha nacido genéticamente no es hijo de este señor. Pero ¿a qué le damos la preeminencia jurídica? La preeminencia jurídica no está en el dato genético, está en la voluntad procreacional. ¿Quién quiso ser quién quiso ser padre de este niño que nace después? ¿Y eso afecta también la institución de la adopción de alguna manera? Porque la adopción prioriza el vínculo biológico, ¿no? Para nosotros, esa fue la crítica que nos hacían a nosotros cuando regulábamos la técnica de reproducción humana asistida. Nos decían, es que esto ustedes van a terminar con la adopción, son enemigos de la adopción. Nada de eso, son dos fenómenos sociales muy distintos. Usted en la adopción, usted está adoptando un niño que ya nació. Usted no adopta a un niño que está en el vientre de la madre, nada. Las técnicas de reproducción humana asistida, usted se integra a un proceso que es médico, por eso se llaman técnicas de reproducción humana asistida, a un procedimiento médico que incluso no sabe si va a llegar a nacer un hijo suyo. De modo que son dos fenómenos totalmente diferentes y cada uno responde a la voluntad de las personas de otra manera. Hay personas que nunca irían a las técnicas de reproducción humana asistida, que prefieren ir a la adopción, que hay un niño. Otros que no van a la adopción porque tienen la creencia, a veces cierta, de que es muy difícil adoptar en la Argentina. Entonces, este código, ¿qué es lo que hace? Reguló las técnicas de reproducción humana asistida, pero al mismo tiempo reguló la adopción tratando de que la adopción, sacarle las barreras que reconocemos existen en la realidad. Esas barreras son las del tiempo, que lamentablemente es un elemento tan importante en las cuestiones familiares, pues no es lo mismo un niño de 1 año que el juicio le demora 8 y cuando el juicio termina ya tiene 10 o 11 o lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces el tiempo es importante para todas las personas, pero para los niños más importante aún. Entonces el código reguló las técnicas de reproducción humana asistida, aceptó que esas técnicas pueden ser realizadas con material genético de un tercero, pero al mismo tiempo sacó esas barreras. Por ejemplo, estableció que cuando el Estado ayuda a la familia biológica, imaginemos papá y mamá drogadictos, que hay, lamentablemente muchos esos casos. Entonces, esos niños, papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, o lo que fuese, o mamá sola, drogadicta, el Estado la ayuda. Te ayuda para que puedas ejercer estos roles que corresponden a la responsabilidad de llevar adelante una familia. Pero no hay caso, durante 6 meses te ayudaron y no respondiste. ¿Qué dice el Código Nuevo? Que las autoridades administrativas, que son las que están ayudando a esa persona a salir de ese infierno en el que está, pero que incide tremendamente en un niño, a los 6 meses la autoridad le tiene que informar al juez y decirle, mire, con esta persona no hemos logrado nada, o sí, estamos logrando. Si la autoridad administrativa le dice, no hemos logrado nada, ese niño inmediatamente el juez lo va a declarar en estado de adoptabilidad y vamos a poder comenzar un procedimiento de estado de adoptabilidad para que no se pase en una institución 3 años, 4 años, 5 años. Ahora, la autoridad administrativa le dice, no, mire, estamos trabajando, la verdad esta mujer está reaccionando, entonces la vamos a esperar. Entonces, estableció plazos que antes no teníamos justamente para poder agilizar todo lo que es la tramitación de la adopción. Hay que entender una cosa, la Convención Internacional de los Derechos del Niño prioriza a la familia biológica. Si la Convención Internacional de los Derechos del Niño prioriza esa familia, dice que el Estado tiene que ayudarla, no podemos nosotros mirar para otro lado, tenemos que hacer lo que dice la Convención. Lo que hemos hecho en el Código es regular eso que dice la Convención con el fin de que el niño también encuentre, y aquí viene lo que le decía antes, no es tanto la familia, el derecho a vivir una vida familiar, el derecho a tener una familia, el derecho a desarrollarme dentro de un ámbito que consideramos
es el mejor para el desarrollo de cualquier persona, que por supuesto es la vida familiar. Vimos ahora en el debate del aborto cómo se entremezclan las creencias religiosas y las leyes, ¿no? También en la reforma del Código Civil y Comercial se reunieron en algún momento con la Iglesia o tuvieron alguna conversación con la Iglesia para ver, digamos, de qué manera se redactaba una u otra cosa. ¿Cómo estamos en este proceso de secularización? Usted habla de una lucha por la secularización que viene de hace muchos años atrás, décadas atrás. ¿Cuáles han sido los hitos en ese proceso y cómo estamos hoy? A la primera pregunta que usted hace, sí, la comisión se reunió con la Iglesia. ¿Y por qué se reunió con la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia nos vino a pedir a nosotros esa reunión? Porque nosotros no trabajábamos como una secta en secreto. A medida que íbamos redactando los artículos y que el proyecto iba avanzando, nosotros hacíamos conferencias, pero desde Jujuy a Tierra del Fuego. O sea, el país sabía qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, como el país sabía lo que estábamos haciendo, la Iglesia también. Sabía que estábamos regulando las técnicas de reproducción humana asistida. Todo lo que íbamos haciendo y que ellos se querían enterar, claro que se enteraban, porque nada fue oculto por parte de la comisión. Muy bien. Entonces, cuando ellos supieron, cuando ya estaba armado el anteproyecto, porque hay que repetirlo siempre, a nosotros tres, el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton y yo, con un secretario extraordinario, como fue el doctor Federico de Lorenzo, trabajamos con 100 personas que en diferentes grupos íbamos preparando todo. Entonces, nosotros cuatro éramos una especie de armadores del rompecabezas y tomar decisiones cuando sobre algún punto no habían coincidencias. Muy bien. Entonces, la Iglesia conocía todo eso. Cuando todo eso ya estuvo armado, la Iglesia le pidió al doctor Lorenzetti una reunión y el doctor Lorenzetti se la concedió. Entonces, en esa reunión, ellos nos dijeron las cosas que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, por supuesto, las técnicas de reproducción humana asistida no querían nada de eso. El problema del artículo 19 con la concepción, una serie de cuestiones. Bueno, de todas esas cuestiones, la comisión, lo único que le concedió a la Iglesia fue que había un artículo en el código que decía, los cónyuges se den asistencia. Punto. O sea, el único deber jurídico que nace del matrimonio es la asistencia. No es ni la fidelidad ni la convivencia. Cada uno se casa y vive como quiere. Eso no puede ser un deber jurídico, un deber moral. Ser leal, no leal, eso es de la moral, pero no de la juridicidad. Porque el incumplimiento, nosotros entendíamos que no puede seguir generando acciones de daño y perjuicio porque le fuiste infiel a tu marido o porque él le fue infiel a la mujer. Entonces nosotros habíamos eliminado totalmente los dos deberes tradicionales del matrimonio, y que vienen del derecho canónico, esos tres. La fidelidad, la convivencia, la asistencia. Entonces nosotros de esos tres tradicionales había quedado solo la asistencia. Concedimos, y en esto quiero acordarme de mi amigo Alterini, que él siempre decía que un camello es un caballo salido de una comisión. Efectivamente es así. Cuando te empiezas a hacer concesiones, siempre algo sale. Entonces el artículo quedó como que el matrimonio es un proyecto de vida que genera el deber moral, el deber moral de la fidelidad. Quedó como un deber moral, no como un deber jurídico. Pero después en el Poder Ejecutivo, cuando se elevó el proyecto, ahí también la Iglesia siguió insistiendo en el Poder Ejecutivo y después, ni qué hablar, en el Congreso con el famoso artículo 19 de la concepción. Yo comentaba recién lo del matrimonio en el Código de Vélez. Pues ni Mitre, ni Sarmiento, ni el propio Vélez, todos los grandes de aquella época cuando se sanciona el Código Civil y el Código Civil de la Nación, por supuesto, ninguno de esos podría ser, podríamos nosotros mencionarlo, calificarlo como próximo a la Iglesia. Piensa usted en Sarmiento, empecemos por ahí. Pero tuvieron que ceder a que nada más ni nada menos que el instituto más importante del derecho de familia, que el matrimonio, fuera el matrimonio canónico. Eran esos tiempos. Teníamos matrimonio civil, pero era indisoluble. Llegar al divorcio vincular, hay que agradecerle al doctor Petracchi, su voto magnífico,
que dio lugar a que la Corte, por 3 votos contra 2, declarara la inconstitucionalidad de aquella ley que tenía más de 100 años de vigencia y que había que dictar una ley de divorcio vincular. Y a la legislatura, al Congreso, no le quedó más remedio que dictar una nueva ley de matrimonio civil. Pero mire los años que pasaron. La Argentina era prácticamente uno de los pocos países que no tenía divorcio vincular. Si nos comparamos con los uruguayos, es para, bueno, sacarle el sombrero a ellos, avergonzarnos nosotros. Y después, bueno, todas, ni qué hablar, la verdadera guerra con la ley del matrimonio igualitario, pero antes de eso, la ley de enseñanza laica. Todas esas fueron, yo por eso siempre le rindo también homenaje a aquel gran gobernador de la provincia de Mendoza, que fue después ministro de la Nación, me refiero a Emilio Civit, que en una constitución de la provincia de Mendoza del año 1916, esa constitución habla de una enseñanza primaria gratuita y laica. ¿Cómo quedó la responsabilidad del Estado en el nuevo Código Civil y Comercial? Ese fue también otro problema que tuvimos. Nosotros habíamos incorporado 3 artículos. Primero, el Código de Vélez tenía un artículo que hablaba de la responsabilidad del Estado. La historia es muy larga. Era uno de los artículos que él había tomado de Freitas, pero Vélez, que sabía muchísimo de francés y de todo, el portugués no lo manejaba muy bien y lo había traducido equivocadamente. Entonces, ese artículo había generado toda una historia. Bueno, ¿qué hicimos nosotros con la responsabilidad del Estado? Como le dije al principio, nosotros no creemos en esa línea divisoria entre el derecho público por un lado y el derecho privado, que no se miran y que cada uno está mirando para otro lado. No, creemos que se tienen que mirar. Y como se tienen que mirar la responsabilidad del Estado, habían 3 artículos básicos sobre la responsabilidad del Estado. Allí, bueno, alguna mano negra de los administrativistas que no creen en estas cosas convencieron al Ejecutivo de que había que eliminar la responsabilidad del Estado del Código y crear una ley especial. Y entonces la ley especial la trató el Congreso antes que el Código Civil y Comercial. Entonces generó esa ley. Pero 2014. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, fíjese. Los administrativistas piensan que esto no es un tema que pueda ser delegado a la nación, ¿no? Porque el derecho administrativo es local. Cada provincia tiene su derecho administrativo. Entonces, por eso no querían que estuviera en el Código Civil, porque el Código Civil es para toda la nación. Pero ellos dictan una ley nacional e invitan a las provincias a adherir a esa ley nacional. Invitan, pero cada provincia se puede dictar su propia ley. Nosotros creemos que no pueden haber principios tan dispares sobre la responsabilidad del Estado, porque es cierto, hay derecho administrativo, pero hay derechos humanos, hay derecho constitucional, hay derecho civil. Entonces, por eso habíamos fijado este núcleo duro, solo 3 artículos sobre las cosas que son fundamentales y que tienen que ser iguales en toda la nación. Usted no puede tener una provincia que dice, no se responde por la actividad judicial, y otra que dice, sí, se responde por la actividad judicial. Esto le entra en la cabeza, me parece a mí, a cualquiera. O sea, hay principios que son básicos. Y sobre todo, porque la responsabilidad del Estado genera responsabilidades internacionales cuando se violan derechos humanos. Entonces, cuando usted tiene un Estado en donde la policía hace lo que no debe hacer y viola el derecho humano de esta persona, después, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos denuncian al sistema interamericano. No importa si fue en Santa Fe, en Mendoza, en Jujuy o en dónde. Entonces tenemos que tener un régimen común para todo el derecho. Ahora, fíjese lo que pasa. Sacaron la ley, la mayoría de las provincias está ahí que no sabe qué hacer. Entonces se genera esta inseguridad jurídica. Hay como un desconcierto, ¿no? Claro. Incluso todas estas cosas que han pasado, estoy hablando de la tragedia de Once, del submarino ahora San Juan, ahora con las escuelas, explosiones en las escuelas, montones de situaciones históricamente que se han dado, la explosión en Santa Fe, del gas en el 2013.
hay montones y montones de situaciones en las que empieza todo el mundo a hablar y nadie sabe, digamos, cómo guiarse, claro, y a quién le corresponde. Esta ley del 2014, en principio, regiría todo lo que es la responsabilidad del Estado federal. Todo lo que usted le puede imputar al Estado federal. Y lo que no le puede imputar, porque por ejemplo hay algunas salvedades en esa ley, ¿no? Por ejemplo, bueno, los concesionarios, concesionarios de servicios públicos se las arreglan solitos, porque ahí el Estado, digamos, se deslinda de responsabilidades. Ellos sostenían que habían seguido la jurisprudencia de la Corte. En algunas cosas sí han seguido la jurisprudencia de la Corte, pero en otras no han seguido la jurisprudencia de la Corte. Entonces, yo insisto, nosotros pensamos que hay principios comunes de la responsabilidad. Ejemplo, a ver, el concepto de daño, ¿qué es lo que es el daño? ¿O cuántos años tengo yo para iniciar la acción? ¿O cómo se cuentan esos plazos? Eso siempre con aquel artículo mal escrito de Vélez, y después reformado por una famosa ley que tuvimos, 17711, que se la debemos a otro grande del derecho, que es el doctor Guillermo Borda, que aunque trabajó con un gobierno no democrático, militar, pero hay que reconocer que ayornaron al Código Civil en el año 1967. Y ahí esa reforma fue la que arregló también todo este problema, entre otras cosas, este problema de la responsabilidad del Estado. Así que tenemos una tarea pendiente acá, ¿o no? Y yo creo que sí. Mire, a mí me llamaron una vez del Congreso, hace más de un año, hubo un proyecto que pretendía reincorporar esos 3 artículos que salieron del anteproyecto nuestro y que se pretendían reincorporar al Código Civil y Comercial. Bueno, ahora hay otra comisión que está estudiando la reforma al Código Civil y Comercial. No sabemos qué artículos están modificando, pero bueno, a lo mejor ellos se encargan de esto. No lo sé, porque no sabemos cuáles son los artículos que están modificando, cambiando. Es una obra humana, tiene errores, por supuesto hay muchas cosas que hay que modificar. Algo que siempre quedó ahí muy confuso fue el problema de la moneda extranjera, las obligaciones de moneda extranjera, porque eso no depende tanto del Código Civil cuanto de las leyes monetarias y de la política monetaria del país. Entonces usted puede estar poniendo en el Código Civil que la moneda extranjera solamente se paga con moneda extranjera, con la moneda pactada, pero siempre tiene una ley que le dice que no puede comprar moneda extranjera, sino con tales o cuales condiciones. Esto que está diciendo el Código Civil como que no tiene valor, ¿me entiende lo que le digo? Entonces, son leyes que hay que incluirlas dentro de la política monetaria. Es absurdo creer que en un mundo tan, pero tan cambiante como el que nosotros vivimos, las leyes van a permanecer 150 años. Eso ya lo decía José Ingeniero, ¿no es cierto? Que es absurdo, mientras la sociedad cambia, que las leyes permanezcan inamovibles. Entonces, por supuesto, este es un código, nosotros siempre lo decimos, ¿no es cierto? Es un código que tiende un puente entre el pasado y el futuro. Y ha dejado muchas cosas abiertas precisamente para que los jueces la interpreten conforme a estos criterios de interpretación dinámica que vienen de los derechos humanos y del derecho constitucional, para que sean interpretados en forma dinámica y de acuerdo con las necesidades que cada sociedad va presentando.